Buenísimas, buenísimas, pero muy buenas mañanitas, muy soleadas. Y aquí de este sexto piso en las colinas de Medellín se ve lindo, lindo. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día, esta noche. Amén el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es jueves 31 de julio de 2014. El programa es el número 808. ¿Verdad? Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir a ustedes, para comprenderlo. Y les anticipo que, primero, gracias por sus mensajes, por sus correos, gracias, no debo uno solo. Gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Les anticipo que el capítulo de hoy no lo entiende nadie, pero puede que alguno. Entonces se lo voy a leer a alguno. Biodescodificación, el seminario, entrega número 12 del Dr. Salomón Celón. Es muy cool. Este es un capítulo que les propongo para trabajar con el yacente. Hay que averiguar si en el inconsciente español sirven estos ejemplos. En el libro que he escrito sobre el yacente he dado algunos ejemplos en español, pero hay que mejorarlo todo. Vamos a pasar a la parte más importante para mí, el estudio de las fechas. El objeto del juego es establecer una relación entre la fecha de nacimiento de la persona que es yacente y el muerto. Pero hay dos personajes que están en juego, el difunto y el yacente. Para el difunto hay tres fechas posibles, la fecha de nacimiento, la fecha de concepción y la fecha de defunción. ¿Están de acuerdo? Todos los difuntos tienen esas fechas, por lo tanto nadie se puede equivocar con respecto a esto. Es un día, un mes y un año determinado. A mí lo que me gusta con las fechas, incontestable. Para el yacente hay una fecha de nacimiento, una fecha de concepción y lo que yo he llamado el punto Y de yacente. Y lo que yo he llamado el punto Y de yacente, que es lo que, no anticipo nada. El nacimiento es el nacimiento y la concepción es la concepción, no tiene duda. El punto Y, le recuerdo, cuando vimos al Señor tímido, tomáis la fecha de nacimiento, tienen que añadir 9 meses y se topan con el punto Y. Era el 10 de julio del 51 y la otra era el 12 de octubre. Cuando tomamos el 12 de octubre, pasan 9 meses y nos topamos con el 10 de julio. Esto estará escrito en detalle en el libro, es decir, cada uno debe hacer sus propias anotaciones. A nivel estadístico, la fecha de defunción está representada en el 66% de los casos, es decir, el yacente, su fecha de nacimiento corresponde a la fecha de defunción. El yacente, su fecha de nacimiento corresponde a la fecha de defunción. La fecha de concepción tiene que ver con la fecha de defunción y el punto Y corresponde a la fecha de defunción. Clarísimo. Porque el inconsciente de la familia retiene más a menudo las fechas de fallecimiento, que es lo que se va a ver más a menudo. En cambio, a veces la fecha de nacimiento corresponderá con la fecha de nacimiento, como si lo quisieran volver a hacer. A veces la fecha de nacimiento corresponde con la fecha de concepción y a veces con la fecha de defunción. Y así hay varias posibilidades. En todo caso, hay que utilizar las tres fechas del difunto y las tres fechas del yacente y lo van a comparar con eso y así hay una concordancia de fechas. Pueden adherirse al club de inmediato, ¿de acuerdo? En lo transgeneracional
No nos ocupamos del año, nos ocupamos siempre de la fecha de nacimiento, porque el año después de un tiempo nos olvidamos del año del trabajo. Como celebramos el aniversario, nos acordamos más del aniversario y a menudo el aniversario del fallecimiento y luego el aniversario del nacimiento. Les voy a dar un ejemplo. Hace 2 años tenía una amiga que se murió de un cáncer de pulmón. Tenía que morirse rápidamente, pero pasaron 3 o 4 años así y después se murió. Y yo no puedo acordarme de cuándo murió. Sin embargo, me acuerdo perfectamente de su fecha de nacimiento. Eso significa que yo no he aceptado su muerte, yo no he podido retener. Sin embargo, yo tengo una buena memoria. ¿Lo entienden? Yo no me puedo acordar de la fecha de su muerte. En cambio, una persona que conozco de un poco más lejos y que murió el año pasado, yo sabía su fecha de nacimiento. Pero no me acuerdo, en cambio, me acuerdo perfectamente del día que murió. Todo depende del caso. A veces nos acordamos más fácilmente de la fecha de nacimiento o bien de la fecha de la muerte. Además de nuestro sistema, funciona de esta manera. Cuando es un hombre famoso, vamos a celebrar los 100 años de su nacimiento o los 100 años de su muerte, cuando se hacen las conmemoraciones de los famosos artistas, hombres y políticos. Funcionamos con la fecha del aniversario y ahí el inconsciente se va a acordar de una fecha determinada. Lo entregará al cerebro y le dice, arréglate, pero necesito a uno que esté conectado con esta fecha. Luego se han de programar las hormonas para que haya un aumento del libido especial para este momento. Lamentablemente, únicamente no se rían, a la persona le va a apetecer procrear en este momento con óvulos bien montados y los espermatozoides siempre están listos. Así funciona. Esa es la programación. A nivel práctico, siempre hago eso que llamo el círculo temporal. Pongo la fecha de nacimiento, le añado 9 meses y tenemos la concepción. El punto Y, tomo mi nacimiento y le añado 9 meses. El punto que llamamos V, de punto de vida, lo veremos más tarde. Los puntos que nos interesan son estos. Así se visualizan los yacentes. 24 de septiembre nacimiento, 24 de diciembre concepción y el punto Y es el 24 de junio. Si nos falta información podemos hacer 2 cosas, ir a buscarla. Si no la encuentras, utilizamos técnicas psicocorporales y emocionales para encontrarla. Yo necesito una fecha que corresponda y miro la reacción de la persona. Ya ven lo que pasó con ella, no hizo falta reflexionar. Yo no forcejeo, tengo llaves, las doy y luego hacen lo que quieren con ellas. Pero dejen de hacer el proceso inconsciente. Lo único que yo les pido es que respeten los procesos de reparaciones, no se coman el coco, por favor. ¿Cuál es tu nombre? María del Carmen. El círculo temporal de ella es este. Tu fecha de nacimiento, 16 de julio. Automáticamente gana 2 o 3 fechas. Es automático. Ha sido concebida el 16 de octubre y su punto Y es el 16 de abril. Su círculo temporal es este. Buscaremos en su árbol genealógico fallecimientos injustificables e injustificados con fecha que correspondan. ¿Qué has encontrado? Mi abuela murió ese mismo día. ¿No la conociste? Sí. No eres yacente de tu abuela. Para ser yacentes no se tiene que conocer al muerto. Esto tiene que quedar claro. Si lo conociste, no eres yacente. Qué buena aclaración. Es mi hermano el que murió. Él era el primero y yo soy la cuarta. Entonces tú eres una niña de sustitución. Yo no entiendo por qué sumas 9 meses a la fecha de nacimiento. Así encontré yo el síndrome del yacente. Si volvemos al ejemplo del señor tímido, la hija que tenía eczema nació en octubre y el fallecimiento de la niña fue en julio. De octubre a julio hay un embarazo simbólico y el niño que llegó a nacer después del embarazo simbólico me topo con el muerto y yo lo llamé el punto del yacente. Me he topado tantas veces con este caso que me dije tiene que entrar en eso. La cuestión más lógica es tener la misma fecha de nacimiento o de muerte.
cuando es el punto Y, es una especialidad del síndrome del yacente. Lo que les propongo es experimentar esto. Hay que detectar a una persona que sea adyacente, buscar la historia en el árbol genealógico y mirar lo que pasa. A menudo ocurre solo. Pregunta. Cuando yo confundo al niño de sustitución con el yacente. Repito. Los dos son yacentes, los mismos signos, pero el niño de sustitución tiene una particularidad, es una reparación inmediata, o bien en la misma generación como María del Carmen, que fue. El yacente es lo mismo, reparo un muerto, pero no enseguida, espero 1, 2, 3 generaciones, pero los síntomas son iguales, tristeza, depresivo, el negro, la música, porque porque es que estoy en duelo. ¿De acuerdo? La noción de niño de sustitución es famosa en psicología, psiquiatría, pero la noción de yacente no se conocía y yo la he puesto en evidencia. El mérito de esto es haber nombrado algo concreto con signos concretos, igual que una enfermedad, con la forma clínica clásica, los signos clínicos. Esta es la fuerza del síndrome del yacente. ¿Claro? Pregunta. ¿Es posible que los signos del síndrome del yacente no aparezcan cuando el niño es pequeño, aparezcan cuando es adulto? Es progresivo. Hay niños que son enseguida, por ejemplo, los niños hiperactivos son enseguida. El autismo no ha hablado de las enfermedades psiquiátricas, pero en mi opinión en psiquiatría hay muchos niños yacentes. En los autistas, por ejemplo, esquizofrenias se les manifiesta enseguida, todo es posible. Hay gente que nace normal, tiene un carácter normal y luego poco a poco el yacente, la fidelidad se instala, me río un poco menos. Y luego en la edad adulta se pone en su sitio, se instala. Los signos de vida más concretos vienen a molestar la vida de la persona, ¿de acuerdo? Y después de un tiempo, cuando ya no está bien, consulta. Pero ya lo veréis, cuando el yacente vaya atravesando a España, los psiquiatras y psicoanalistas se van a encontrar en el paro, no es broma. Por ejemplo, si toman a un yacente a un psicoanalista, el yacente le da dinero al psicoanalista durante 20 años. Se consiguió un cliente. Conmigo me hace vivir 2 o 3 consultas, más o menos. En cambio, gano porque me manda a todos sus amigos. Es decir, no está conmigo 20 años, pero me manda a sus amigos. En caso de aborto, ¿qué fecha hay que analizar? La fecha del aborto, la fecha de aborto, la fecha de concepción y la fecha de nacimiento teórica. Hay que ver también siempre la implicación en el aborto. En prematuros hay que analizar los 2 círculos temporales, ¿de acuerdo? La fecha de nacimiento real y la fecha de nacimiento teórica. En este caso, por la fecha de nacimiento real, el niño es el doble de la abuela y por la fecha de nacimiento teórica es el yacente de la abuela. Haced esta pequeña constatación. Si el niño está bien, no pasa nada. Pero si el niño está afectado por el yacente, ahí va a pasar algo. Lo veremos en terapéutica. Pero siempre la información correcta entra y pasa algo. No sé lo que es, descargas y cosas así. Esa es la fuerza del síndrome del yacente. Lo más complicado no es la terapéutica, sino el buen diagnóstico, y ahí os pido que seáis sutiles. Aunque pienso que van a ser como todo el mundo, lo toman como información y luego hay que experimentar. Después de un tiempo ya verán cómo ocurre solo, más de la mitad de los casos. Hay una forma clínica, es como la red de ferrocarriles española. Un tren esconde a otro, un yacente esconde a otro, porque ahí trabajamos sobre una sola persona. El récord del mundo es el suizo, 11 muertos que él reparaba. Es lento, pero no porque es suizo, es lento porque tiene 11. Porque antes había 16 niños, 8 murieron. Uno que murió se llamaba Bernardo, el segundo se llamaba Bernardo, el tercero también se llamaba Bernardo, y él se llama Bernardo.
Tenía 4 en la cabeza solo por el nombre, más la edad de concepción, más fecha de nacimiento, tenía 11. Primero aprendamos a detectar uno, luego vemos cómo funciona. Y si hay un bloqueo, hay que buscar al segundo. Y si hay otro bloqueo, hay que buscar al tercero. Por eso yo hago el círculo temporal, porque podemos estar afectados por una persona en el nacimiento, 2 en la concepción y 3 en otro sitio. Pero cuando hay 3 o 4 es más complejo. Créanme. Mi historia es que cuando tenía 3 años y medio hice una tontería que hizo que mi madre se peleara con su hermana. Mi madre se desestabilizó mucho y esto hizo que perdiera el niño. Era un aborto espontáneo. Yo no soy yacente de eso. Yo reparo los niños muertos. Yo nací el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. ¿Te imaginas lo que yo tengo en la cabeza? Yo en mi vida reparo los niños muertos, pero por eso inventé este síndrome del yacente. He sido designado por las fuerzas cósmicas para encontrarlo. Por favor, el punto Y no tiene ninguna significación fuera del síndrome del yacente. ¿Queda bien claro? No empecéis a buscar cosas así, porque si no se va a mezclar todo. Si no hay yacente, olvídense del punto Y. Si me toman un archivo para el adyacente, si no tiene lógica, yo lo cierro y lo tiro. Necesito síntomas, nombres, fechas y círculo temporal. Este círculo sin tilde suena muy mal. El yacente es una herramienta fabulosa que afecta a mucha gente y que pertenece al inconsciente colectivo de la especie humana. Pero si empezáis a hacer cualquier cosa con eso, van a destrozar la joya que les regalo. Yo les pido solamente que hagan algo simple. Mañana por la mañana viene a veros una persona que no conocéis de nada y ella os dice, me da la impresión de no vivir mi vida. Y habla suave, con una camiseta negra y le preguntáis cosas de su vida. No, yo no sé lo que es mi vida, no disfruto. ¿En qué pensáis? Eso es para guiaros. Si no lo sabéis, ¿qué hacéis? ¿Cuánto tiempo puede durar una persona que está buscando desde hace 20 años? ¿Haréis como todo el mundo? ¿Lo vais a escuchar, aconsejarlo? Ahí no le vais a dar consejos, le diréis aquí hay un muerto y hay que mirar lo que pasa. Vais a ver las patologías de manera diferente y yo pienso honestamente que el inconsciente español en relación al yacente está más fuerte todavía que el inconsciente francés. Porque hay una imagen específica del duelo. Siempre hay una mujer de negro en un pueblo que lleva el duelo. Su marido murió y hasta su muerte permanece vestida de negro. Conocí una y viví con una, mi abuela, y le hicimos tanta guerra que cambió por algo que ella llamaba el medio luto. Eran unas blusas de tela blanca preciosa con punticos negros. En Portugal, como en Grecia, son imágenes típicas en el inconsciente. Es más fuerte que en Francia. Además, la guerra civil del 36, yo no había nacido. Con las luchas fratricidas, las muertes injustas, y ahí están reparando todo esto. Muertes injustificadas e injustificables. Ni siquiera hablo de las muertes súbitas del bebé y las enfermedades. Nada más con la guerra de España. Yo entiendo que estáis reparando justo eso. Como habéis nacido justo después de la guerra, para la mayoría estáis reparando eso. Hay muchos que estáis reparando eso. Muertes de jóvenes. De todos modos, el objetivo es hacer el diagnóstico más correcto con las personas adecuadas y las fechas correctas y simplemente contar la historia del yacente diciéndole que han sido programados para reparar eso y dejar hacer y veréis qué pasa. Apnea del sueño adyacente. Apnea del sueño. Hay que confirmarlo y miren el sonámbulo. Duerme y es el fantasma que tiene ganas de pasearse y le dice vamos y se va. Hago algo que no se hace normalmente. No soy yo el que se está moviendo, eso es el otro. Para ser más exactos, el otro está justo detrás con el Game Boy, dirigiendo, manipulando al que duerme.
A los 5 años yo era sonámbulo, dice alguien. A esta edad no es normal, pero no tiene que ser necesariamente yacente. Por ejemplo, hay momentos clave en los que el niño tiene preguntas alrededor de la muerte. Si un niño de 5 a 7 años habla de la muerte, es normal. En la adolescencia también es normal la vida, la muerte. El sonambulismo sí es un periodo corto, no nos ocupamos de ello. Pero si la persona tiene sonambulismo cada noche regularmente a los 20 años, 25 años, si un adolescente de 14 años habla de la muerte y a los 15, a los 17, a los 20 habla de muerte, ahí es un tema recurrente, entonces nos ocupamos de ello. Esa es una forma clínica. La palabra clave es: estoy en duelo bloqueado en la tristeza y no me muevo porque hago el muerto. Esa es la forma clínica. Nos comentó un caso más de la apnea del sueño en una sola sesión. Llevaba 14 años durmiendo con la mascarilla de oxígeno. Su padre era militar, aquí no se mueve nadie, los tenía a todos cuadrados. Es el que vi en Pamplona, es súper. Le dije que su padre ya había muerto y que ya no necesitaba hacerse muerto para no moverse. No se podía mover porque su padre les pegaba si se movían, y lloró una lágrima muy profunda, sudó mucho, nada más que lo que me dijo el doctor Salomón. Los psicoterapeutas tienen un solo defecto: quieren explicarlo todo, quieren tener todo preparado. ¿Qué neurona se está moviendo? ¿Cuál se la mete al otro? Déjense llevar, soltaros a eso, quitad lo mental. Tú sabes lo que te voy a decir a ti ahora. Eres un alumno, pero eso es válido para esta persona. Haremos las otras formas clínicas, no las he inventado yo. Francamente, tengo que decir que cuando he descubierto eso después de este periodo de desestabilización personal, en el que me ha dado un vértigo muy grande, me dije: ¿pero qué es esta cuestión? Sabéis, cuando uno sabe que está descubriendo algo muy importante, pero pensaba que es esta cuestión a donde vamos. Yo pensé: me ha caído sobre la cabeza y me voy a dejar guiar. Y no lo forceé. Cuando venía una persona estaba abierto y así pude recoger mucha información. Y empezaron a llegar personas que se parecían adyacentes, que olían adyacentes, tenían sabor adyacentes, pero no eran adyacentes. Entonces dije: ¿qué es esto ahora? No lo sé. Y dejo que la persona se exprese y una cuestión que se parece mucho al adyacente, pero no pueden entrar en el club. Pero pueden ser simpatizantes, los fans. El duelo o los duelos durante el proyecto sentido. Estoy en el vientre de mi mamá. Pon tú hasta el 5.º mes. Todo ideal, mi madre feliz, mi padre feliz, los abuelos felices. Yo me imagino en el líquido amniótico y hacemos un análisis psicológico. Hay muchas moléculas de felicidad, de alegría, porque la madre está segregando, es el ambiente familiar. Pero el 5.º mes de embarazo la madre pierde a su padre. Entonces, ¿cuál va a ser, en vuestra opinión, el análisis psicológico del líquido amniótico? Hay moléculas de duelo, de tristeza, igual hay moléculas de alegría, pero están encarceladas por las moléculas de duelo, de tristeza. Entonces el proyecto sentido del niño tenía un proyecto específico en la concepción y en un momento dado cambia el proyecto sentido, porque este niño representará el drama. El niño que va a nacer va a cargar con el duelo, simplemente porque estaba ahí en ese momento. Entonces desarrollará los mismos signos de tristeza, porque además la mamá dará la leche al niño, y si hacemos el análisis psicológico de la leche materna, también habrá moléculas de duelo, de tristeza, de alegría también, porque estoy contenta. En cambio, si el duelo llega cuando yo tengo 1 año, no me va a implicar tanto, porque en el primer año yo he tenido una vida normal. Los duelos durante el embarazo o los duelos en el nacimiento o cuando yo tengo unos meses pueden producir un síndrome del yacente light.
Es como una bebida que se toma Canada Dry. La publicidad dice es como un alcohol, huele a alcohol, pero no es alcohol. Pues este yacente es igual, huele a yacente, parece un yacente, pero no es yacente. Por eso yo en Francia lo llamo el yacente Canada Dry. ¡Wow! ¿Qué opinas? ¿Te parece algo tan, tan? Cuando te amas, la vida te ama. Ah, es que se me perdió esa frase. Qué tan curioso. ¿Qué? ¿Qué? Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida. Se me perdió esa frase. Algo hice mal ayer. Ayer tuve muchos inconvenientes. Muchos inconvenientes. La razón los desconozco, pero sí debo advertir que hubo muchos inconvenientes. Ahora ya todo está en orden. Ay, mañana será viernes. Vamos a preparar algo bueno para ustedes. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si entran en un momento de desesperación, de fracaso, de frustración, de rabia, de mal, invocan al espíritu de sabiduría, cuéntenle qué les pasa. Si encuentran algo más puesto, perdónenlo, ámenlo, agradezcanlo, olvídenlo. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradecete. Y no se les olvide reír, pero por nada, nada del mundo. Hasta